Contacto contigo dentro de muy poquito, que estés muy bien, buenos días. Bueno, fuertes réplicas se han sentido en el norte del país luego del sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter registrado la tarde del domingo en la ciudad de Iquique. El TOA dio el aviso de un posible tsunami menor. Vamos a conocer detalles de esta medida y cómo se ha comportado el mar. Estamos con Alfonso Campuzano, ex director del TOA y hoy académico de la UNAP. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Director del TOA, jefe del sistema de alerta de tsunami del TOA. Ah, bueno, perfecto. Esto entonces ahí la corrección y también para que en el GC no salga mal. Bueno, partir hablando de este concepto de tsunami menor, ¿qué significa? Mucha gente le llamó la atención, incluso por las redes sociales hasta se ironizaba, ¿no?, con esto. ¿Qué es un tsunami menor? Ver, un tsunami menor es simplemente un tsunami en su expresión más pequeña. En realidad, desde el punto de vista teórico, uno dice esto es un tsunami. Ahora, lo que nosotros en general, o la gente en general entiende por tsunami, lo asocia más bien a un acto, a un tsunami importante, a la relevante, gran ola que entra con a algo fuerza, que pueda ser destructivo, que pueda causar un daño severo, que en el fondo sea algo temible y a lo cual hay que preocuparse y enfrentarlo de una u otra forma. En el caso de un tsunami instrumental o un tsunami pequeño, es teóricamente un tsunami, pero no tiene los efectos que tiene un tsunami de gran tamaño. Algunos se preguntaban cuál puede ser la diferencia entre un tsunami menor y marejadas, por ejemplo, o que suba la marea, que es lo que uno generalmente son dos dice. Cosas distintas. La verdad es que lo que diferencia fuertemente a un tsunami de una ola, un tsunami no es una ola, es una onda, es la longitud de onda. O sea, un tsunami en aguas profundas normalmente tiene una altura muy pequeña, pero tiene una longitud de onda muy larga. Eso significa que desde una onda hasta la siguiente cresta, pueden haber hasta 200, 250 kilómetros incluso de distancia. Esto hace que su comportamiento sea muy diferente al de una ola normal, una ola de tormenta, por ejemplo, que puede tener cuando máximo distancias del orden de 800, 900 metros. Esto genera la diferencia entre un tsunami y una ola. Un tsunami no es una ola, es una onda. ¿Ok? Ahora, desde ese punto de vista, ¿valía la pena generar todo ese operativo en relación a este tsunami menor o informarlo de esa manera? ¿Es posible que uno se anticipe y diga, mira, solamente va a haber aquí un levantamiento del nivel del mar de 30 centímetros, no tiene ni un sentido generar alarma pública, por ejemplo, o un tsunami menor puede convertirse luego en un evento mayor y efectivamente hay que tomar las precauciones del caso? No, si existe, o sea, si hay un tsunami instrumental, un tsunami pequeño, la verdad es que si se ha definido que esa su altura es porque eso ya está calculado y definido en forma instrumental. Pero eso se puede calcular y se puede saber antes de que se produzca incluso. No, antes de que se produzca no. Solamente el tsunami se genera por efecto del sismo que lo precede. En consecuencia, primero tiene que haber sismo y ya una vez que se dio el sismo, recién puede nacer el tsunami. Pero este tsunami no va a generarse posteriormente. Va a tener una vida útil en el momento desde que... La pregunta es la siguiente, perdón. Tuvimos un sismo de 6.7 grados frente a las costas de la región de Tarapacá, que fue lo que ocurrió ayer por la tarde. Evidentemente, al ser un movimiento en suelo marino, las posibilidades de que se generara un tsunami eran importantes, sobre todo que era a poca profundidad y directamente frente a la costa. Pero ante esa magnitud, uno puede decir, ok, fue un sismo en la costa de 6 grados, casi 7 grados, a una profundidad de 20 kilómetros, se va a generar un tsunami de, digamos, menor o de mediana magnitud, no es tan riesgoso, uno puede tener la seguridad que va a ser así. Sí, puede tener la seguridad que va a ser así. O sea, en el fondo, de la misma forma en que se mide la magnitud de un sismo de forma muy rápida, también de la misma forma queda determinado cuáles son las características del tsunami. La magnitud de ese tsunami responde directamente a la magnitud del terremoto que lo generó. Exacto. Es decir, o sea, bueno, un 7, un tsunami menor medio, un 8, 9, ya se generan... Ahora, mire, para hacerlo más simple, en realidad, en la historia chilena de tsunamis, no existe ningún caso de un tsunami importante o relevante que provoque daños con magnitudes inferiores a 7 e incluso 7.3 se podría establecer. Ahora, sin embargo, cuando existe
se está exponiendo la vida de muchas personas, como en el caso de la zona norte, parece razonable, y me parece a mí también razonable, optar por prever y no luego lamentar. O sea, desde ese punto de vista, creo que fue bueno. También creo que por otra parte fue bueno, porque hubo un primer encuentro de la gente de la zona norte con la sensación de tener un tsunami a puerta y de entender que tienen que evacuar, lo que puede ser muy sano en el futuro. ¿Y por qué digo que puede ser muy sano en el futuro? Porque la verdad es que sabemos, hace rato ya que sabemos, que va a haber en la zona norte un tsunami, o sea, un sismo relevante, mucho más fuerte, mucho más poderoso que el que está ahora, y también asociado a tsunami. Como eso ha de suceder necesariamente en alguna época del futuro cercano, es importante a lo mejor que la gente haya entendido un poco qué es una evacuación y pueda ver los propios errores que tuvo. Ahora, ante un tsunami de mayores dimensiones, pensando en eso, ¿no? En esta laguna sísmica que algún día se va a producir un gran sismo, va a venir un gran tsunami, ¿cuánto es el tiempo de evacuación que se requiere? ¿Depende de cada tsunami sus características? ¿Cómo pega la ola frente a la playa? Porque la verdad es que es lo que a la gente más le preocupa y lo que más hace que la gente acelere, digamos, su escapada y se cometan errores también. Sí. Ahora, fundamentalmente no hay, o sea, no hay para cada sismo hay tiempos distintos. Depende de muchas características. En realidad, normalmente asociamos solamente la magnitud a lo importante, pero también es muy importante la profundidad focal, y eso establece diferencias muy fuertes. ¿Cómo la profundidad? ¿Qué tan profundo está el foco del epicentro? ¿Qué tan profundo está el foco del epicentro? Si el foco está muy profundo, aunque la magnitud sea muy grande, puede que los daños no sean severos. Si la magnitud, si el epicentro está muy bajo, sucede lo que sucedió, por ejemplo, en Haití, que con un sismo menor de 7, pero con una profundidad de 1 kilómetro, murieron más de 500.000 personas. Sí. O sea, en realidad hay varios factores que se relacionan. Por lo tanto, solamente cuando se genera el tsunami, el sismo, en ese instante recién se puede determinar en cuánto tiempo va a llegar, porque va a depender de su ubicación y otras cosas. Y lo que la gente generalmente también se pregunta es si es efectivo esto de que el mar primero se repliega para luego que venga una gran ola, o no necesariamente es así, porque todo lo que hacemos, a mí por lo menos en el terremoto del 27 de febrero que estaba en Viña, lo primero que hice fue mirar el mar, a ver si se estaba replegando, pensando siempre que podía venir un tsunami. Yo no sé por qué nadie pensaba que iba a haber tsunami, yo era la única. Perdón, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. ¿Qué? El 27 de febrero, tú y yo estábamos exactamente en el mismo lugar. Yo no escapé, ¿eso? No escapaste. Y es más, no solamente no escapaste, sino que te fuiste a la línea de la costa, porque estábamos justamente en 8 Norte con Avenida San Martín. Bueno, fui a mirar el mar, pues sí. Pero estuvimos mirando el mar, fíjese, ¿sabe cuánto rato? Como 45 minutos. No, o sea, a la hora que el terremoto se produce frente a las costas de la región de Valparaíso, no estamos contando esta historia. Eso es verdad, pero yo estaba todo el tiempo con la idea de que podía venir un tsunami, y lo primero que hice fue ir a ver el mar, pero el mar estaba absolutamente igual, digamos. Lo razonable, en ese caso, de que estaban en el Hotel San Martín, era que subieran al último piso y de allí lo miraran. Estaba terremoteado. Claro, cuando uno iba subiendo, yo hice eso, porque me di cuenta que podía venir eventualmente un tsunami, y subí, y cuando iba en el piso 4, vino una réplica, y hasta ahí nomás llegué, entonces me quedé como en el... Hay una cosa que claro. Que bajaste corriendo y gritando. Bajé corriendo y gritando. Bueno, una cosa que es bien importante. La ingeniería chilena es bastante buena, es muy buena. Es más, lo que se cayó porque era o muy viejo o porque era demasiado nuevo y mal construido. En consecuencia, pero digamos, en realidad es más seguro estar, en ese caso, el lugar más seguro es el piso más alto, que es lo que se denomina a veces evacuación. Alfonso, lo quería llevar al tema del gran terremoto que se espera para la zona norte. Estos eventos que hemos visto, los temblores como el día de ayer en la tarde, otros que se han producido también en los últimos meses, uno podría decir que si viene un evento o un periodo de mayor sismicidad, ¿es energía que se va liberando a cuenta de ese gran sismo o no tiene absolutamente nada que ver? O sea, tiene algo que ver, pero es tan pequeño lo que tiene que ver, que no es importante, es muy marginal. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de
7 grados Richter. Estamos hablando de una medida, pero esa medida no es lineal. No es, cuando hablo lineal, por ejemplo, como la nota en el colegio. Si uno contestó 2 preguntas, tiene un 2, si sacó 3 preguntas, tiene un 3. Es perfectamente lineal. En este caso, el crecimiento es exponencial. Sí. Y un crecimiento exponencial significa que entre grado y grado de magnitud existe 31,6 veces la cantidad de energía. Ahora, si yo multiplico 31,6 por 31,6, obtengo 1000. O sea, en 2 grados de diferencia, tengo 1000 veces más energía. Claro. En consecuencia, si tenemos un sismo, por ejemplo, grado 8,7, y lo comparamos con un sismo 6,7, el sismo 8,7 tiene 1000 veces más energía que el sismo 6,7. Claro. En consecuencia, lo que le resta de energía, en realidad probablemente lo recupera en un par de semanas. Porque, digamos, las placas se siguen moviendo y siguen guardando energía. O sea, es tan marginal lo que uno libera, Que se libera con un evento de estas características, que no puede atenuar la magnitud de un evento No, mayor. porque uno dice Es que es bueno que irrelevante. tiemble para que la Tierra libere energía. Ahora, y uno piensa que Es va a una venir... lectura un poquito infantil. Sí, porque uno hace para consolarse a sí efectivamente, mismo. pero hay una cosa que es bien clara. Si tuviésemos, por ejemplo, sismo grado 4, y quisiéramos con un sismo grado 4 lograr eliminar la energía, o gastar toda la energía del sismo 8.7, la verdad es que nos demoraríamos más años que lo que se demora en gestarse el terremoto. ¿Me explico? Sí, perfecto. Es absolutamente irrelevante. Un sismo grado 4,7 es 1.000.000 de veces más pequeño que el sismo Claro, o sea, 8,7. desde ese punto de vista, cada punto es muchísimo. No solamente parece poco, pero es muchísimo. Claro. Quería preguntarle sobre las características de la zona norte del país en cuanto a su costa. Ok. Hay algunas zonas y algunos enclaves costeros que son más, donde hay mayor peligro. Entiendo, por ejemplo, que en la zona de Antofagasta, en la zona, son características muy distintas. ¿Hay alguna zona del norte que sea especialmente peligrosa? Sí, hay algunas. Déjeme, lo llevaría un poco aquí lo que han sido los 2 sismos anteriores de esa zona. Tenemos un sismo en el año 1866, 1868, en Arica. Y tenemos un sismo 11 años después en Mejillones. En Arica terminó hundido, terminó en tierra el Watery, que era un buque de guerra norteamericano de madera con una caldera de hierro. Las calderas todavía están, pero ya no están en el lugar que estaba. Quedó muy tierra adentro. Mejillones... O sea, hubo un tsunami. Hubo un tsunami, sí, sismo y tsunami. En Mejillones, un sismo, o sea, un tsunami suficiente como para dejar... Para arrastrar un barco de esas varios características. cientos de metros tierra adentro. Y en Mejillones, el agua, la inundación, llegó sobre la cota 30 metros. Hoy día, eso significa prácticamente casi la totalidad de la ciudad de Mejillones. Por lo tanto, la zona de Mejillones es una zona proclive a recibir daño por tsunami. Ahora, la ventaja que tienen es que la evacuación de allí es relativamente fácil, no tiene la gran cantidad de locomoción que existe en una gran ciudad. Por lo tanto, la evacuación a pie allí, o incluso en automóvil en ese caso, resulta aceptable. Pero hay que tener en consideración lo siguiente: estos 2 sismos cubren un área que va aproximadamente desde un poco al norte de Arica hasta un poco al sur de Antofagasta. Pero esto fue 2 sismos distintos. En realidad fueron 2 trozos que se movieron independientemente. Hoy día pareciera que este sismo se va a producir, pero como un conjunto. Existen algunas informaciones suficientes que permiten sospechar eso. Ahora bien, eso hace que tengamos que prever que va a ser un sismo importante, relevante, no va a ser un sismo como el sismo de ayer. Importante No más fuerte. 8, importante 9. Probablemente, o sea, superior a 8 con toda seguridad. De todas maneras. Con toda seguridad, superior a 8.5 probablemente. Ahora bien,
hay otras cosas que son importantes acotar. En la medida en que se está generando momento a momento energía, porque esto está convergiendo, estas placas están convergiendo, cada día que se acerca es un día más cerca que estamos también de ese sismo. Ese sismo va a ocurrir y es importante que la gente sepa que va a ocurrir. Creo que no es correcto no decirlo. Del mismo modo, alguien me consultaba ayer, bueno, si este sismo podría ser un sismo precursor del gran sismo, ¿no es cierto? La verdad, no lo sabemos, pero sí existe una probabilidad bastante buena de que pudiera serlo. No sabemos, no podemos asegurar que eso es así. Alfonso. Pero sí es razonable que la gente sepa que está dentro de lo posible, lo que no significa que va necesariamente a pasar, que este pudiera ser un sismo precursor. Ojalá no lo sea, pero hay que tenerlo en consideración. ¿Siempre para que se produzca un tsunami el epicentro tiene que estar en el mar? No. ¿Puede estar cerca de la costa? ¿Puede estar en tierra directamente? Puede estar en tierra. En realidad lo que importa es que el epicentro o el epicentro se encuentre en una zona en que afecte el fondo marino, que no es lo mismo. Si nosotros, imaginémonos que nosotros tenemos en la costa y estamos 1 metro más allá en agua, o estamos 1 metro más acá En tierra. en tierra. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista geológico? Ninguna. ¿Están de acuerdo, no? Claro, si esto lo llevamos a 1 kilómetro hacia cada lado, volvemos a lo mismo. Claro. Probablemente, si hablamos del orden de 30, 40 o 50 kilómetros, quizás allí eso reduciría mucho los efectos. Pero, en realidad, lo que importa es que el epicentro esté lo suficientemente cercano o en el mar, de modo que pueda efectivamente provocar un alzamiento del fondo del mar. Un tsunami se genera porque hay un alzamiento. Es como que es similar a cuando habían, si ustedes recuerdan alguna vez, esas o más simple, una piscina plástica, y uno le pega una palmada y se genera una onda, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque comprimió algo. Ahora, si le pega con un automóvil, pues lo más probable es que genere una ola que va a ser mucho más poderosa, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Ahora, si el automóvil empujó un tablón y el tablón empujó la piscina, no significa tampoco, o sea, igual se genera la misma onda, aunque está ubicado mucho más, está totalmente en tierra el automóvil. ¿Me explico, no? Sí, perfecto. Eso es más o menos lo que es importante tener en consideración al respecto. Bien, pues, claro, ojalá que no sea el precursor del gran sismo, pero de todas maneras todo esto sirve para que se aumente la cultura sísmica. En el norte se han hecho muchos ejercicios y ayer se pusieron a prueba los sistemas de evacuación, de alerta, etcétera, y eso es una buena noticia, saber que por lo menos ante una contingencia las cosas funcionan. No, y también es importante, súper importante que la gente haya tenido la experiencia de vivir esto, porque habría sido bastante más complicado en una situación que la situación real se diera en forma instantánea en ese instante. Claro. Hoy día la gente sabe que efectivamente hay algunas cosas que tienen que hacer, seguramente se han dado cuenta de que avanzar en auto se avanza más lento que a pie, etcétera. O sea, hay muchas cosas que seguramente se han aprendido. Bien, pues Alfonso, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Que lo vaya muy bien y que tenga un buen día. Igualmente. Adiós. Bueno, le vamos a contar de otra información que hemos conocido del expresidente Sebastián Piñera, que ingresó al hospital de Castro por un fuerte golpe mientras disfrutaba de vacaciones en Chiloé.